Hola, bueno, vamos a dar comienzo al tema del uso de antibióticos en situaciones críticas, en pacientes críticos, básicamente aquellos pacientes que tienen sepsis y shock séptico. Bien, vamos a basarnos para el comienzo de esta charla en cuáles son los pilares de tratamiento antibiótico en los pacientes con sepsis. Se basan específicamente en un comienzo de administración rápida. En un paciente en shock séptico en menos de una hora debe darse comienzo a los antibióticos. En un paciente con sepsis sin shock en un plazo no mayor de 3 horas, entre 1 y 3 horas. Deben utilizarse antibióticos bactericidas y no bacteriostáticos, preferentemente. De inicio se propone utilizar un esquema antibiótico de amplio espectro, de manera a tratar de abarcar la mayor cantidad o cubrir la mayor cantidad de microorganismos posibles, siempre tener en cuenta los microorganismos que son multidroga resistentes, conocer bien la aplicabilidad de los test diagnósticos. Hay que tener siempre presente las dosis óptimas de antibióticos, la concentración inhibitoria mínima. En general se deben utilizar antibióticos por vía endovenosa por la biodisponibilidad de los mismos. Y obviamente conocer cuál es la penetración tisular, qué antibiótico penetra en determinado tejido y cuál no. De hecho, esto nos puede llevar al fracaso de tratamientos antibióticos. Otro punto muy importante es tener la noción de escalar o desescalar un tratamiento antibiótico de acuerdo a los resultados de los antibiogramas, de los estudios diagnósticos. Y una cosa muy importante que a veces no se utiliza es los tratamientos cortos, porque tratamientos prolongados eh, se han demostrado que pueden llevar a la presión de selección y generación de multidroga resistencia. Es muy importante el conocimiento de las herramientas de farmacocinética y farmacodinamia, la presencia o no de disfunciones orgánicas. Voy con un ejemplo extremo, o un paciente con falla renal en el cual hay que disminuir, por ejemplo, la concentración de un antibiótico que se elimina por riñón, o por el contrario, aumentar la dosis del antibiótico en un paciente que tenga un riñón hiperfiltrante. De igual manera puede ocurrir con el volumen de distribución. Un paciente que tiene un volumen de distribución elevado, tercer espacio, ascitis, edema, puede llegar a necesitar una dosis de antibiótico mucho mayor para que el mismo se distribuya en este volumen ampliado. No es lo mismo hablar de un tratamiento apropiado que uno adecuado y que uno óptimo. ¿A qué nos referimos con un tratamiento apropiado? Simplemente cotejar el resultado del antibiograma, o sea, qué microorganismo existe y cuál es el antibiótico al cual es susceptible. ¿A qué llamamos adecuado? Cuando además empezamos a tener en cuenta los factores físico-químicos, el conocimiento de la biodisponibilidad, qué antibióticos penetran en determinado tejido y en cuál no. Y hablamos de un tratamiento óptimo cuando eh, llevamos a cabo un tratamiento basado en alguna de las herramientas farmacocinéticas y farmacodinámicas. Ustedes se preguntarán por qué en la foto hay un anfiteatro. ¿Por qué? Porque esta propuesta de diferenciar lo que es apropiado, adecuado y óptimo fue hecho por la escuela de Tarragona, y esto, bueno, es una foto de un anfiteatro romano en Tarragona. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo conseguir parámetros o utilizar las herramientas de farmacocinética y farmacodinamia. Vamos a ver el ejemplo de la vancomicina. O sea, es importante obtener concentraciones valle del antibiótico inmediatamente antes de la próxima dosis, y vamos a ver por qué es importante en el ejemplo de la vancomicina obtener concentraciones en el valle. No hay que hacerlo antes de la cuarta dosis de antibiótico, esto es porque todavía no se ha conseguido el estado de estabilidad.
Es necesario, cuando se pueda, conocer la concentración del antibiótico, que debería ser al menos mayor de 15 a 20 microgramos por mililitro, miligramos por litro, que es lo mismo. La concentración inhibitoria mínima del microorganismo, por ejemplo de un estafilococo, no debería superar un valor de 1 miligramo por mililitro. Es muy importante ver la función renal, ver las dosis de carga o acortar los intervalos de dosis. En el ejemplo de la vancomicina, esto se debe a que es un antibiótico tiempo dependiente. Y una herramienta farmacocinética que puede ser útil es el conocimiento del área bajo la curva sobre concentración inhibitoria mínima, que para el ejemplo de la vancomicina debería ser superior a 400. Acá vemos qué es lo que ocurre con la dosis de carga de un antibiótico o cuando no hay dosis de carga, cuando se cotejan las concentraciones séricas en el tiempo. Fíjense, acá en marrón, si no hay dosis de carga, el tiempo que se necesita para este estado de estabilidad o estado estacionario puede llevar a 4 o 5 vidas medias. Sin embargo, cuando utilizamos una dosis de carga, este estado de estabilidad o estado estacionario se alcanza con mayor rapidez y por lo tanto con mayor beneficio para el paciente. Acá tenemos otra eh, interpretación de estas herramientas farmacocinéticas y farmacodinámicas, viendo sobre todo el ejemplo de lo que ocurre con antibióticos que son concentración dependiente y los que son tiempo dependiente. Acá estamos cotejando concentración del fármaco con el tiempo. Fíjense, en un antibiótico que es concentración dependiente, se pretende alcanzar una concentración pico sobre la concentración inhibitoria mínima en un valor superior a 8 a 10. Ahora, en un antibiótico que es tiempo dependiente, como el ejemplo que dimos recién de la vancomicina, por ejemplo, se propone que el tiempo en el cual el antibiótico permanezca en una concentración por encima de la concentración inhibitoria mínima al menos de un 40-50%. Acá vemos un ejemplo del área bajo la curva mayor de 100, pero recordemos que en la diapositiva anterior, en el ejemplo de la vancomicina, se proponen valores mayores de 400, esto es principalmente en los pacientes críticos. Cuando hablamos de un uso inicial apropiado de antibióticos, ya lo había dicho creo que en la primera diapositiva, en un paciente que tiene shock séptico, si el retraso de la administración del antibiótico es importante, bueno, aumenta muchísimo la mortalidad. Fíjense acá cómo el tiempo desde que se detecta hipotensión en el paciente, a medida que van pasando las horas y no se han comenzado a administrar los antibióticos, cómo aumenta la mortalidad. Hay que tener presente por qué algunos autores sugieren no iniciar un tratamiento antibiótico en menos de una hora en un paciente con shock séptico y tomarse cierto tiempo en un paciente que tiene sepsis, o sea, un paciente que está menos grave. ¿Por qué? Porque el uso indiscriminado de antibióticos va a generar presión de selección, resistencias, y hay algo importante que se puede graficar en esta diapositiva, que un porcentaje, 18%, como dice la misma, con un diagnóstico presuntivo de sepsis al ingreso a una unidad hospitalaria, tuvieron una enfermedad diferente a la sepsis en la cual el antibiótico no hubiera sido necesario y, vuelvo a insistir, ese uso indiscriminado genera resistencia. Acá ocurre lo mismo cuando hablamos de uso inapropiado o apropiado. Fíjense, inapropiado acá marcado en negro, apropiado en gris, dependiendo de todos los que tengan cultivos positivos o negativos, los que tengan bacteriemias o no, sean asociados a infecciones nosocomiales o infecciones de la comunidad. Cuando se utiliza en forma apropiada el antibiótico, no solamente en cuestión de tiempo, sino que uno utiliza o comienza con un antibiótico
en la infección en la cual el microorganismo es susceptible. Y esto genera una sobrevida 5 veces mayor que si no se hubieran utilizado los tratamientos antibióticos apropiados. Siempre tenemos que tener presente cuáles son los microorganismos que generan infecciones en pacientes críticos, en pacientes sépticos. Se pueden dividir en aquellos que tienen infecciones relacionadas con la comunidad, adquiridas en el hospital, adquiridas en una unidad de cuidados críticos. Vamos a detallar algunos: Escherichia coli en la comunidad, Estafilococo aureus, obviamente, pacientes con infecciones con Klebsiella y neumococo. Cuando hablamos de infecciones hospitalarias o en unidades de cuidados críticos, siempre tener en cuenta que además de los que acabo de mencionar, pueden aparecer los enterococos, también pueden aparecer estafilococos coagulasa negativos, que están muy relacionados con todo lo que sean instrumentaciones o invasividad del paciente. Y obviamente, esto es muy importante, tener presente que estos pacientes pueden infectarse o puede haber infecciones micóticas, específicamente la cándida. Otro microorganismo que no debemos olvidar es la pseudomonas. Entonces, cuando uno va a iniciar un tratamiento antibiótico empírico en sepsis, tenemos que siempre tener presente cuáles son los factores de riesgo para aquellas infecciones que pueden ser muy graves. Ejemplo típico: el estafilococo aureus meticino resistente, que es muy virulento, muy invasivo, se requieren tratamientos prolongados. Esta es una excepción a los tratamientos cortos. Acá se necesita por lo menos un tratamiento de 2 semanas después de la negativización de los hemocultivos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para los mismos? Una historia previa de infección o colonización por un meticilino resistente, uso reciente de antibióticos, infecciones recurrentes de piel, la presencia de heridas crónicas como escaras, la presencia de algún dispositivo, sobre todo los vasculares, terapias de reemplazo renal como la hemodiálisis, haber estado internado dentro de los últimos 3 meses o institucionalizados, la severidad de la enfermedad, por ejemplo, una neumonía aguda de la comunidad grave que requiera cuidados críticos, los pacientes adultos mayores, o que exista alguna comorbilidad como puede ser enfermedad cerebrovascular, demencia, diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para infecciones por bacilos gram negativos multidrogas resistentes? Algunas parecidas a lo que vimos previamente, pero muy importante el uso de antibióticos previos, sobre todo los carbapenem, como el meropenem, pacientes ventilados, pacientes colonizados, internaciones previas, la presencia de catéteres vasculares, terapias de reemplazo renal, hospitalización previa prolongada, severidad de la enfermedad, que puede estar graficada por un score Apache, por ejemplo, la presencia de comorbilidades, o que conozcamos que el grado de resistencia para alguno de los antibióticos que utilizamos pueda ser mayor de un 10-20%. Entonces, la presencia de factores de riesgo para un bacilo gram negativo multidroga resistente puede hacernos pensar en la posibilidad de discutir combinaciones antibióticas cuando ocurre alguna infección por alguno de ellos, pero específicamente, o un ejemplo muy importante, es cuando ocurren infecciones por pseudomonas. Es muy importante conocer o cómo predecir la mortalidad cuando el paciente pueda estar infectado por alguna enterobacteria. En este ejemplo, enterobacterias bleo, o sea, aquellas que son productoras de beta-lactamases de espectro extendido. Este es el estudio Increment. Fíjense cuáles son las variables que se han desarrollado con mayor mortalidad, sobre todo en los pacientes mayores de 50 años, infecciones por Klebsiella, que el origen de la infección sea diferente a una infección del tracto urinario, o que tengan algún score que pueda predecir mayor fragilidad, como puede ser el score de Charson, McCabe,
el score de SPID, que habla de la gravedad, por ejemplo, pacientes con shock séptico, pacientes con hipotensión, pacientes ventilados, o que el shock séptico tenga la severidad suficiente como para que estos pacientes puedan tener mayor mortalidad. Esto básicamente se puede ver en el shock séptico refractario. Existen algunos otros scores de uso bastante difundido para establecer el riesgo por el cual un paciente pueda estar colonizado con alguna enterobacteria productora de carbapenemasas. El score de Janela, bastante conocido, y se van dando un puntaje de acuerdo a, por ejemplo, si el paciente está en una unidad de terapia intensiva, si fue sometido a algún procedimiento invasivo abdominal, si fue sometido a algún tratamiento quimioterápico, pero lo que más puntaje le va a dar es la colonización en sitios diferentes a cuando se obtiene un hisopado anal, y estos pacientes, bueno, tienen un gran riesgo para estar colonizados por enterobacterias productoras de carbapenemasas. Y si existe este riesgo, bueno, tenemos que conocer cuando estos pacientes están colonizados si tienen posibilidad de generar infecciones más graves, entre ellas acompañadas por bacteriemias. Existen también scores de mortalidad para enterobacterias productoras de carbapenemasas, como el estudio nos mostró el estudio Increment. Los pacientes se va adjudicando un puntaje de acuerdo si el paciente tiene shock séptico. ¿Se acuerdan este score de gravedad que habíamos hablado recién? Otro score de comorbilidades como el Charson, que la infección se haya originado en otro sistema u órgano diferente al tracto urinario o biliar, y que el tratamiento inicial haya sido inapropiado. Cuando utilizamos tratamientos antibióticos combinados, a ver, un ejemplo típico puede ser un paciente con shock séptico, con una Klebsiella productora de carbapenemasas, hemocultivos positivos. Bueno, ahí se ha establecido claramente que la combinación de antibióticos pueden mejorar la sobrevida. Acá tenemos, en esta diapositiva se puede ver bien cuando los pacientes tenían este score que había mostrado previamente, que va entre 0 y 7, fíjense que la mortalidad con el uso combinado no de antibióticos no impacta en la mortalidad. O sea, combinemos o no antibióticos, no van a tener mayor mortalidad. Ahora, si el score es más alto, por ejemplo, entre 8 y 15, la combinación de antibióticos claramente está relacionada con una disminución de la mortalidad. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención.